Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Amén. Voy a leer un pasaje de la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36, y dice así la palabra de Dios. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Bien, mis amados hermanos, vamos a meditar en este momento en la palabra de Dios y le damos primeramente gracias a Dios por este nuevo día. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios se ha mostrado misericordioso con nosotros y Él en su bondad y en su misericordia, como hablábamos el día de ayer, nuevas son cada mañana su fidelidad y grande es su misericordia, su fidelidad para con nosotros. Amén. Así que hoy Dios nos ha mostrado nuevamente su amor, su misericordia, su fidelidad al darnos un día más de vida y nosotros vamos a aprovechar este día para poder hacer lo que es correcto delante de sus ojos, hacer la voluntad de Dios. Amén. Bien, el texto nos dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. David, habiendo servido a su propia generación. Mi amado hermano, eh, nosotros estamos en esta tierra, en esta vida, en esta época, en estos años. Esa es nuestra generación. A Dios le plació ponernos en este tiempo, en esta generación. ¿Por qué Dios no quiso nacer una generación antes o una generación después? Dios sabe que tú y yo íbamos a ser útiles en esta nuestra generación. Esta es nuestra generación, esta es la generación a la cual nosotros pertenecemos, esta es la generación a la cual Dios nos ha llamado a servir. Nosotros no vamos a tener una generación después ni antes para servir a Dios. Este es el tiempo el cual Dios ha diseñado y ha permitido que tú y yo podamos servirle. Mi amado hermano, la Biblia dice que en San Juan 12:26, quien quiera servirme debe seguirme, dice el Señor. Quien me quiere servir me debe seguir. Y donde yo estoy, allí también estará mi siervo. Mi Padre lo va a honrar. Nosotros, si queremos ser seguidores de Dios, tenemos que servirle, hermanos. No puede haber un servidor que no tenga la intención de servirle. Si tú has decidido seguir a Cristo, también tienes que decidir de servirle a Él. Por eso que el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir en Juan 12:26, quien quiera servirme, me tiene que seguir. Y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Dios promete su presencia a todo aquel que le sirve y le sigue. Si alguno quiere servirme, debe seguirme. Así que mis amados hermanos, nosotros somos servidores de Dios y no hacemos nuestra voluntad al servirle. No le sirvo de la manera que yo quiero. Estamos en esta generación en la cual Dios nos ha puesto para servir a Dios, dice la Biblia, porque la verdad David, habiendo servido en su propia generación, según la voluntad de Dios, nosotros tenemos que servir a Dios según la voluntad de Dios, no según nuestras voluntades, no según nuestros criterios, no según nuestra forma de servir, no según como yo pienso que debo de servir. No, mi amado hermano, si eso fuera así, entonces Jesucristo ya no fuera nuestro Señor, nosotros seríamos los señores de nuestras vidas porque hacemos lo que nosotros queremos y como queremos, de la manera que queremos. No, nosotros estamos aquí para hacer lo que Dios quiere, de la manera que Dios quiere y como Dios quiera, dentro del tiempo que Dios quiera que nosotros le sirvamos. Esta es nuestra generación. Este es el tiempo en que Dios te ha puesto. Tú no vas a servirle ni antes ni después. Este es el tiempo, esta es la generación, esta es la época en la cual Dios te llamó a ti para que tú le puedas servir. Hasta que nosotros no entendamos esto, mis amados hermanos, vamos a perder el propósito de nuestras vidas, vamos a caminar sin rumbo, sin dirección. Entremos a la voluntad de Dios, dirijámonos a la voluntad de Dios, aprendamos a someternos a la voluntad de Dios. Y someterse a la voluntad de Dios muchas veces tiene que ver con someterte a las autoridades eclesiásticas, a tus líderes, a tus pastores. Hacer la voluntad de Dios es regirnos estrictamente a lo que dice la Biblia. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo cosas buenas, pensamos que estamos haciendo el bien, cuando en realidad solamente son pensamientos que pueden estar fuera y desalineados a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que estoy, digamos, predicando por aquí y por allá, pero si no soy obediente a Dios, no soy obediente a su palabra, no soy obediente a mis autoridades, esa desobediencia, mi amado hermano, vendría a ser como un tropiezo para lo que tú estás haciendo. Predicar es bueno, por supuesto que sí es bueno,
porque eso enseña la palabra de Dios. Pero si lo haces tú en rebeldía, en desobediencia, así sea tú que prediques, que enseñes, que ores, o sea que tú ministres, o sea que tú estés haciendo algo bueno, pero paralelamente a eso tú estás en rebeldía, no te ajustas a la palabra de Dios, estás llevando una vida desagradable delante de los ojos de Dios. Mi amado hermano, aquí no estamos para hacer ni lo que tú ni lo que yo queremos. Aquí estamos a hacer la voluntad de Dios. Y todo lo que hagáis, dice en el libro de Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Tú y yo estamos aquí para hacer las cosas de corazón como para el Señor, no por competencia, no por envidia, no por rivalidades, no por querer sobresalir, no para admiración, no. A mí ni a ti nadie nos tiene que admirar. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, así no nos den las gracias, así nos paguen mal. Nosotros tenemos que seguir sirviendo a Dios en esta propia generación, no importa las circunstancias que te rodeen. Las personas pueden estar de tu lado, las personas pueden ser agradecidas o no, eso no tiene que ser un determinante para tu servicio. Nosotros estamos llamados a servir a Dios en nuestra propia generación. Amén. En el libro de Marcos, capítulo 9:35, dice: entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el sirviente de todos, el servidor de todos. Y ese es el pensamiento que tenemos que tener nosotros los que estamos al servicio de Dios. Jesucristo, según Marcos 9:35, lo juntó a todos sus discípulos y les dijo: el que quiere ser el primero de todos ustedes, vuélvase el último, vuélvase el servidor de todos, dice la palabra de Dios, el servidor de todos. Y nosotros, queridos hermanos, a eso estamos llamados, no a buscar el reconocimiento, la fama, la gloria, no. El reconocimiento, la gloria, la honra, la fama sea para Jesucristo nuestro Señor. Nosotros, los hijos de Dios, estamos para hacer la voluntad de nuestro Señor, no para ser admirados, no para ser aplaudidos, no. Estamos aquí en nuestra generación, dice la Biblia. Esta es nuestra generación en la cual Dios nos ha puesto para servirle y hacer su voluntad, dice la Biblia en el libro de Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Mi amado hermano, esta es la generación en la cual Dios te ha puesto a servir. Esta es la generación en la cual Dios te ubicó. Él al propósito te hizo vivir en este tiempo, en estos años, en esta generación. Tú eres de este tiempo. Esta es la generación en la cual Dios te ha puesto para que tú le sirvas. El Señor Jesucristo, recuerdan que Él vivió en una generación en esta tierra. Él es Dios y Él está en todas partes y Él es el primero y el último, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ha existido por toda la eternidad, pero como ser humano vino en su propia generación. Él vino hace 2000 años atrás, vivió en su propia generación, vino enviado por el Padre a hacer la voluntad del Padre. Y estando en la voluntad del Padre, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tuvo que soportar el sufrimiento, el dolor de la muerte para hacer la voluntad de Dios. A nosotros no se nos exige que muramos en una cruz, no se nos exige que nosotros tengamos que sufrir y morir a causa de hacer la voluntad de Dios. Quizás en otro tiempo se dio en otras personas, pero en esta generación no se exige eso. En esta generación se nos está exigiendo que seamos fieles a la palabra de Dios, le sirvamos a Dios en nuestra propia generación. Jesucristo sirvió en su propia generación y Él fue fiel hasta los últimos días. David, aún a sus imperfecciones, aún siendo imperfecto, Él sirvió en su propia generación. Tú y yo estamos llamados, amados hermanos, a servir en nuestra propia generación. Marcos 10:45 dice que nuestro Señor Jesucristo dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis amados hermanos, eh, creemos, creemos con todo nuestro corazón que es Dios quien va a obrar en esta generación a través de nuestras vidas. Dios no se equivocó al darte la familia que tienes, al ponerte los amigos que tienes, al ponerte en la iglesia en la cual tú estás reunido. Dios no se equivocó al hacerte nacer en esta generación. Al propósito te puso sus amigos, te puso en esa iglesia, te puso en esa familia. Al propósito, ¿por qué? Porque desde ahí tú tienes que servir a Dios. No estamos para ser servidos. Tú no estás en esta tierra para sentirte cómodo, para sentirte feliz, para que las cosas te salgan bien. No, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Y si nos sentimos cómodos, amén. Si estamos felices, alegres, amén. Si Dios nos da las cosas que nosotros requerimos o necesitamos en abundancia, amén. Pero no estamos para eso, estamos para servir. Y si Dios quiere recompensar nuestro servicio en esta tierra, amén. Porque Dios es bueno y Él lo va a hacer. Eso es lo que enseña
y señala la palabra en el libro de Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar la obra, el trabajo que ustedes hacen a causa de los santos, a causa de la iglesia. Él no es injusto. Injusto puede ser el pastor, el líder, el hermano o tu familia, pero Dios es justo y Él no olvida. Nosotros como seres humanos podemos olvidar lo que tú estás haciendo, pero Dios no lo va a hacer. Mi amado hermano, recuerda que nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y algún día quisiéramos escuchar nosotros esas preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo 25, 21, donde dice, el Señor le dijo, ¿no? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto no quisiéramos escuchar esa palabra el día que estemos delante de nuestro buen Dios? Mi amado hermano, aquí tú no estás para ser servido. Aquí tú no estás para ser reconocido, para ser aplaudido, para sentirte cómodo tanto en la iglesia como en este mundo. No, hermano. En esta vida estamos para servir a Dios. En esta vida estamos para honrar a Dios. En esta vida estamos para obedecer a Dios. En esta vida estamos para hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo nuestro Señor nos dio el nombre de sacerdocio, nos puso una familia santa, dice la Biblia, y desde allí, con ese sacerdocio santo, puesta en una iglesia santa, en una familia santa, según la Biblia, según 1 Pedro 2:9, estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos llamados para hacer la voluntad de Dios. Estamos llamados para cumplir el deseo de Dios en esta tierra. Estamos llamados para hacer lo que Dios demande de nosotros. Si a causa de tu obediencia y de tu fidelidad a Dios tienes que pasar por momentos difíciles, pásalas con gozo. ¿Por qué? Porque estás dentro de la voluntad de Dios. Si tú sufres por hacer lo malo, eso es otra cosa. Pero si tú vas a sufrir por hacer el bien y hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, entonces gózate y regocíjate en el Señor. Querido hermano, recuerda esto. David sirvió en su propia generación. Nuestro Señor Jesucristo sirvió en su propia generación. Los apóstoles, los discípulos sirvieron en su propia generación. Tú y yo estamos en esta tierra para servir en nuestra propia generación. No hay otro tiempo para nosotros. Tú no puedes lamentarte por el tiempo pasado. ¿Por qué no viví yo en la generación de Cristo? ¿Por qué yo no viví en la generación de la primera iglesia? ¿Por qué yo no viví en... No, hermanos, tú has sido puesto en esta generación. Esta es tu generación. Este es tu tiempo. Dios no se equivocó al ponerte en este tiempo porque sabía que tú le serías útil en esta vida, en esta generación. Así que, mi amado hermano, te dejo con esta reflexión en tu corazón. Recuerda en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Tú has sido puesto por Dios en esta generación. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a recompensar en lo mucho. Eh, Esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Amén. Eh, Nosotros estamos llamados para servir a Dios. Solamente, dicen en Deuteronomio 13:4, solamente al Señor tu Dios debe seguir rindiéndole adoración, culto al Señor, cumpliendo su palabra, obedeciéndole, sirviéndole y siéndole fiel a Dios. Deuteronomio 13:4, tenemos que servirle a Dios con fidelidad, armarlo con fidelidad, cumplir su palabra, obedecerlo, servirle, para permanecer fieles a Él, dice la palabra de Dios. Tenemos que permanecer fieles a Dios, amándole, sirviéndole, buscándole, honrándole, llevando una vida agradable delante de sus ojos, amando a las personas, amando a la iglesia, amando a los hermanos, amando lo que Dios ama. Eso es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y Dios honra a quienes le honran, dice la palabra de Dios. Dios bendice el pan y las aguas a quienes le sirven, dice la palabra del Señor. Y Dios se encarga de cercarte, de rodearte a causa de tu servicio. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Vamos a tener unas palabras de oración. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque tú eres un Dios bueno. Gracias por amarnos y gracias por sostenernos hasta el día de hoy, Señor. Dios mío, te quiero pedir perdón, oh Dios, primeramente porque nosotros no estamos sirviéndote de la manera que tú quieres, oh Dios. Estamos fallando al servirte y es más, hay muchos que no lo están haciendo, Señor. Muchas personas que no te están sirviendo, Señor, de ninguna manera, solamente se están sirviendo, Dios. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, oh Dios, a servirte, a ser la clase de personas que tú esperas que nosotros seamos en esta nuestra generación, oh Dios. Tú nos has puesto en esta generación para servirte, oh Dios, con todo nuestro corazón. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a ser esa clase de personas que tú esperas que nosotros seamos, oh Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón, a buscarte con todo nuestro corazón, ser fiel a tu palabra, ser fiel a tus ordenanzas,
obedecerte de todo corazón, Señor, permanecer fieles y firmes a ti y a tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a amar tu obra, a amar la iglesia en la cual tú nos has puesto y servirte con todo nuestro corazón, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oro por aquellas personas también que están pasando por momentos de enfermedad, que están luchando en el nombre de Jesús. Dales la victoria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Pon tu mano poderosa en este momento, en este instante, Espíritu Santo, y quita toda clase de enfermedad de sus cuerpos y sánalos en el nombre de Jesús. Por los méritos de Jesús en la cruz lo creo así, porque en la cruz de Calvario tú derramaste tu sangre para sanar toda enfermedad de aquellos que creen en ti, oh Dios. Gracias por este regalo precioso de la salvación, del perdón de nuestros pecados, de la sanidad de nuestros cuerpos, oh Dios. Gracias, oh Dios. Damos en el nombre de Jesús, Señor, y gracias porque tú eres nuestro sustentador y nuestro proveedor. Gracias, oh Dios, porque tú provees para todas nuestras necesidades, Señor. Bendice a aquel que está pasando necesidades y provee, Señor, abundantemente en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu bendición, Dios mío, y sigue restaurando los hogares, las familias, los matrimonios, oh Dios, la relación entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, oh Dios, sigue restaurándolo, Señor. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Para mí ha sido un enorme placer compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Que tengan un hermoso día, muy hermoso, muy bendecido, lleno de la bendición y del favor de Dios. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes, amados hermanos. Y si Dios permite, el día de mañana estaremos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones.